Saludos, mi nombre es Sobeida Díaz, estudiante virtual de la Universidad de Yacambú, carrera Derecho. En esta oportunidad nos tocó realizar un trabajo en equipo. El tema a exponer es la libertad sindical. El equipo está conformado por Sobeida Díaz, Nelcy Duarte, Pedro Chacón y Ciarilis Chouros. Libertad sindical, concepto e importancia, autora Sobeida Díaz. La libertad sindical es el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos para tutelar y defender sus intereses colectivos sin injerencia de autoridades administrativas o de particulares. Su importancia radica en la defensa de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores que bajo la acción sindical pueden defenderse a través de la negociación colectiva, la participación institucional y la interposición de acciones jurídicas. La acción sindical se constituye en el requisito necesario para la solidez de la negociación colectiva y la defensa de los derechos. Protección y fuero sindical, Nelcy Duarte. Buenas tardes. En esta oportunidad le vengo a hablar sobre la protección de la libertad sindical. En el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla que los trabajadores y trabajadoras sin distinción alguna y sin necesidad de autorización del patrono tienen derecho a constituir libremente una organización sindical. Estas están protegidas contra todo acto de discriminación en el ejercicio de sus funciones. Complementando la exposición de la compañera Nelcy, la libertad sindical está consagrada en la Constitución de la OIT, en la Declaración de Filadelfia de la OIT y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Se trata también de un derecho proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establece que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses y también tiene derecho a no hacerlo. En Venezuela se consagra este derecho en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Mi nombre es Pedro Chacón. La exposición que me corresponde es sobre el fuero sindical y los trabajadores amparados. El fuero sindical es una figura jurídica que interviene entre los trabajadores y empleadores para que de esta forma los trabajadores que se organizan socialmente vean garantizada la defensa de sus intereses colectivos y autonomía del ejercicio de sus funciones sindicales. El fuero sindical también podemos decir que son normas tendientes a garantizar la estabilidad en el empleo del trabajador o dirigente con el objeto de asegurarse en el ejercicio normal de su trabajo. Hablaré sobre la palabra fuero, que se habló por primera vez en el año 1938 en la Guerra Civil mediante una ley que reglamentaba el trabajo. El desafuero sindical es perfectamente posible que el trabajador con fuero o con inamovilidad pueda ser objeto de una medida de despido o pueda ser objeto de un traslado, de una desmejora, siempre y cuando exista una justa causa que lo justifique o causa que deberá ser debidamente calificada o comprobada. El origen, la palabra fuero viene de latín foro, que significa foro o tribunal. Foro procede de fando, que es el nombre que recibía el lugar donde se significaban los juicios, donde el pueblo ejecutaba sus derechos y se pronunciaban las arengas públicas. Sobre la importancia del fuero sindical. El fuero sindical consiste en la protección y la movilidad que se otorga al trabajador en sus funciones sindicales.
sobre los artículos de la LOT. El 365. Las organizaciones sindicales tienen carácter permanente y tienen por objeto el estudio y la defensa y el desarrollo y protección del proceso social de trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora, del conjunto del pueblo, de la independencia y soberanía nacional, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre el artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde dice que el fuero sindical consiste en la protección de la inamovilidad que se otorga al trabajador en sus funciones sindicales para garantizar el interés colectivo y la autonomía de este trabajador en el ejercicio de tales funciones, como lo dijimos anteriormente en el artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora bien, hablaremos sobre los trabajadores amparados, que lo contempla en los artículos 89 y 90 de la LOT, donde un patrono, para despedir a un trabajador protegido por estabilidad, deberá participarlo por escrito al juez de trabajo, indicar las causas que justifiquen el despido dentro de los 5 días hábiles siguientes al despido. De no hacer, estaría reconociendo que el despido lo hizo sin causa justificada. El artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde nos habla de las directivas de las organizaciones sindicales, gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que requiera el ejercicio de sus funciones. Gracias. Ciarilis Chouros, finalidad de la libertad sindical. La finalidad de la libertad sindical es garantizar el cumplimiento del derecho que tienen los trabajadores a asociarse o no a una organización sindical. La libertad sindical en Venezuela está garantizada por el cuerpo jurídico que la contiene. En principio, la norma suprema, y después las demás leyes y reglamentos que a favor de esta libertad fueron establecidas. Muchísimas gracias.